clama por ti. Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Una vez más tenemos culto desde este lugar. He improvisado un poquito el atril, no quería ir allá arriba, quería grabar en este sector porque entiendo que puede salir un poco mejor la palabra de Dios y el mensaje que el Señor me dio para la iglesia en esta mañana, en esta tarde ya, perdón. Y bueno, domingo 25 de abril estamos otra vez haciendo nuestras reuniones virtuales, volvimos a las reuniones virtuales. No nos quejamos porque, bueno, entendemos que Dios también de esta manera alimenta la fe a aquellos que verdaderamente quieren alimentar la fe y le buscan. Siempre el Señor va a encontrar un lugar, un corazón donde reposar con su palabra, con su mensaje, en este tiempo tan, pero tan difícil. Me llegaban noticias el día de ayer, dos noticias que confirmaban el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón para hoy. Una de ellas es la necesidad de orar en grupo, orar como iglesia, a través de la asociación. La asociación anoche nos mandó un mensaje pidiéndonos que podamos tener un espacio de oración todos juntos, hermanados, mancomunados, a una, pidiendo, rogando a nuestro Dios por el difícil momento que estamos pasando. La iglesia de La Plata está pasando momentos muy difíciles, con muchas personas infectadas, contagiadas, y las demás iglesias también. Y nosotros no estamos ajenos a lo mismo. Nuestra iglesia también ha tenido y tiene sus hermanos que estuvieron contagiados, algunos ya salieron, otros están pasando el proceso leve, gracias a Dios, pero lo estamos pasando. Y si miramos el contexto de nuestro país y del mundo, hay una desesperación, porque este virus, lejos de achicarse, lejos de irse, parecería como que está avanzando, parecería como que nos tiene más acorralados, más atemorizados. ¿Quién no tiene hoy un amigo, un familiar, un pariente, un ser querido que pasó por esta angustia, por este proceso? Y algunos que han tenido que sufrir pérdidas muy cercanas. Por eso hoy, domingo 25 de abril, es muy importante, mi hermano, que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios y busquemos de Él a ver qué nos quiere hablar en este tiempo. Dios nunca se ha callado, aún en los tiempos donde parecería que Él no estaba, Él está. Dios siempre está y a través de la boca de sus siervos, a través de sus ungidos, a través del Espíritu Santo, Él va a hablar, habló y va a hablar y seguirá hablando a la iglesia. Así que, mi hermano, quiero dejarte en esta tarde lo que el Señor puso en mi corazón. Quiero ir a la Biblia, a la palabra de Dios, en un versículo tal vez no tan conocido, pero que nos va a mostrar un milagro de esos milagros que la gente no cree, porque hay milagros que la gente, bueno, puede llegar a creer. Usted sabe que el milagro es algo donde la mano de Dios interviene. Cuando la mano del hombre termina, cuando uno ya con sus fuerzas, con su capacidad, no puede llegar, cuando interviene la mano de Dios, se transforma en un milagro, algo que un ser humano o la naturaleza no puede hacer, sino Dios. ¿Sí? Y este milagro me habló el Señor profundamente a mi corazón, porque muchas personas lo toman a risa, o la ciencia misma lo ha estudiado, tratado de comprender y ha llegado a la conclusión de que es imposible y que este milagro puede ser una farsa, como la ciencia cataloga generalmente a la intervención de Dios
en la vida humana. Y una farsa más, o una mala narración, los más bien intencionados, bueno, le buscan la manera de acomodar este milagro a las buenas intenciones o a la verdad que la Biblia tiene. Y muchas veces se cree que por la antigüedad, por la forma, por quién lo escribió, tal vez no estuvo narrando o tal vez no estuvo escribiendo lo que verdaderamente ha sucedido. Pero yo lo dejo que usted en esta tarde pueda sacar sus conclusiones. Yo tengo la mía, pero les voy a ser muy sincero y vamos a leer este pasaje no tan predicado muchas veces, si bien usted lo conoce, porque yo lo he predicado creo que un par de veces. Vamos a ir al libro de Josué. Usted sabe que Josué fue la continuidad de Moisés. En Josué, la continuidad de Moisés de llegar, de entrar a una tierra prometida. Josué, de muy joven, había visto los milagros que Dios a través de Moisés había hecho para sacar a su pueblo de Egipto. Pero ahora Moisés había muerto, ellos habían transitado 40 años en el desierto, usted sabe, y Josué ahora empezaba a enfrentarse con la tarea difícil de las conquistas que ellos tenían que lograr a través de Dios para poder llegar a la tierra prometida. Moisés ya no estaba y ahora caía el peso, no solamente como un general de guerra, como un hombre capacitado para la batalla, sino como también un hombre que tuviera que acercarse a Dios. Y como un hombre que también, el trabajo de Moisés era acercarse a Dios y el trabajo de Josué era ir a la batalla. Ahora Dios había puesto en Josué la capacidad de ser aquel que tuviera que relacionarse con Dios y llevar efectiva la batalla. En la vida de Josué se complementaba Moisés y Josué a través de Dios. Y llegó un momento cuando, usted se acuerda cuando Josué toma Jericó, que los muros se derrumbaron y tomaron Jericó, y luego de Jericó, que le fue tan fácil con la intervención de Dios, Dios hizo ese milagro tan grande en la vida del pueblo de Israel, que ahora le tocaba otra batalla, la batalla con Jai. Y ellos es como que de alguna manera menospreciaron a Jai y dijeron, bueno, vamos a ir con menos gente, vamos a ir y vamos a vencer a este pueblo que es menos numeroso que el nuestro. Así fueron, pero ellos habían tenido una circunstancia que habían tomado de lo que no tenían que tomar, habían tomado del anatema, de lo que estaba prohibido por Dios tomar, habían robado. Y cuando fueron a derrotar a Jai, Jai le dio una paliza, lo sacó a espada, a filo de espada, murieron muchos israelitas, a punto tal que Josué quedó en una forma como descontrolado, en una forma como diciendo, bueno Señor, ¿por qué si tuvimos una buena batalla, qué está pasando? Claro, Josué lo sabía, y ahí es cuando Dios habla con Josué y le dice, por esto, ustedes no pudieron derrotar a Jai. Pero enseguida Dios revirtió la situación y van y toman a Jai. Van y tienen otra gran victoria y la fama del pueblo de Israel se iba acrecentando, iba creciendo en todos esos reyes de guerra de los amorreos. Los amorreos entendieron que el pueblo de Israel venía venciendo batalla tras batalla con la poderosa mano de Dios y se juntaron 5 reinos para pelear contra Israel. Entonces, en ese contexto es cuando se enfrentan el pueblo de Israel con los 5 reinos. Y les quiero leer, mi hermano ya lo puse un poco en el contexto de lo que vamos a leer ahora, y les quiero leer en Josué capítulo 10, versículo 12, dice,
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Acalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Quiero tomar, mi hermano, según lo leído, el último versículo que dice: habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La batalla era tremenda. Dios estaba peleando al lado del pueblo de Israel. Sus enemigos estaban sucumbiendo, 5 reinos estaban sucumbiendo, estaban siendo vencidos por la mano de Dios, que estaba peleando al lado del pueblo de Israel. Dice que Dios mandó una tormenta de piedra, usted léalo después en su casa, mandó una tormenta de piedra y caían las piedras sobre el ejército enemigo, y eran más los que morían por las piedras que Dios mandaba desde el cielo y ellos corriendo, que los que ellos podían matar a espada. Dios les estaba dando una gran victoria. Y en ese momento, cuando Dios estaba dándole una gran victoria, la noche empezó a caer. El enemigo todavía no estaba vencido. Y tenían que terminar con el enemigo ese día, porque ese día era propicio, era el día que Dios había puesto para que ellos vencieran y se deshacieran al fin de los amorreos. Ellos veían que estaban en lucha, estaban en pelea, el enemigo todavía estaba con fuerza y la noche empezaba a venir, la oscuridad empezaba a venir. Tenían necesidad de que la noche no se acerque, porque tenían que vencer al enemigo ese día. Y a mí me encanta, yo cuando leía, le ponía los calificativos a Josué y digo, qué atrevido que es este Josué. Porque en un momento dado Josué ve que Dios venía peleando al lado, Dios peleando al lado de ellos, mandando piedras del cielo, derrotando al enemigo, y dice que él habló con Dios. No sé lo que habló con Dios, pero en un momento dado dice que se paró Josué y le dijo: tú, Saúl, párate acá, y tú, luna, detente en este lugar. Dice: Sol, detente en Gabaón. Gabaón estaba en ese momento al este de ellos. Y le dice: y tu luna en el valle de Ajalón. Y Ajalón estaba al oeste de ellos. O sea que estaba como en una línea recta a 180 grados. Gabaón y Ajalón. La luna en ese lugar y el sol en Gabaón. Deténganse acá. Y dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Y entonces siguió siendo día y les dio tiempo el día, la noche no vino, le dio tiempo el día para vencer a los amorreos, para vencer a ese pueblo que tenían que vencer para poder llegar a lo que Dios le había dicho que ellos tenían que estar, en el lugar donde ellos tenían que estar. Pero ese día no hubo, dice la palabra, un día como ese día, no hubo ni lo habrá. Dice: porque Dios, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Fíjese y permítame la palabra, con qué desfachatez, con qué autoridad, con tal atrevimiento Josué le dice al sol que se pare. Y le dice a la luna que se pare. Y claro,
yo me hago la pregunta que usted se hace, la pregunta que la ciencia se hizo. La ciencia dice que es imposible que el Sol se pare porque la Tierra circula alrededor del Sol. Y la Luna también en su órbita alrededor del Sol. Supuestamente el Sol está parado y no se puede volver a parar. ¿Cómo es eso? Puede que el Sol se paró literalmente. Y acá, mi hermano, hay una pregunta. Nosotros tenemos que ser muy sinceros. Muchas veces decimos que la Biblia no se puede leer literalmente, pero muchas veces. Puede ser que se detuvo literalmente el Sol y la Luna. ¿Cómo pudo Dios hacer para que eso suceda? La verdad, mi hermano, no lo sé. Lo cierto es que también Dios no dice en la Biblia cómo hizo los otros milagros o cómo Dios hace los milagros. Tampoco dice la Biblia cómo Dios paró el Mar Rojo, dividió el Mar Rojo. La Biblia dice que Moisés tocó con una vara y el mar se abrió en dos. No dice cómo lo hizo. Tampoco la Biblia explica cómo Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y vivió, y tampoco Dios nos lo explica. Mucho menos tampoco explica Dios, o podemos nosotros entender una explicación, cómo con 5 panes y 2 peces se puede alimentar a 5.000 personas. 5 panes y 2 peces no alcanzarían para 2 personas. Sin embargo, alimentó a más de 5.000. Lo cierto es, mi hermano, que los milagros se producen. Y Dios nos va a explicar cómo se hace el milagro. Nosotros no tenemos que entender nuestra capacidad, no podemos entender cómo Dios hace el milagro. Lo que nosotros tenemos que saber, que sí, Dios hace el milagro, produce el milagro. Es difícil para nosotros, podemos razonar, podemos creer leyendo, podemos entender y tal vez no. Pero lo cierto es que no hubo, dice la palabra, un día como ese día cuando Dios oyó la voz de un hombre que se atrevió a decirle al sol que se pare con autoridad, y la Biblia dice que el sol se paró. ¿Y cómo le puedo creer a Dios que el sol se pare? Mi hermano, ¿acaso Dios no fue el que hizo el sol al tercer día, dice la palabra? Y al tercer y cuarto día dice que Dios puso la lumbrera mayor el sol y la lumbrera menor la luna. Pero el primer día, en el Génesis, dice que el Señor dividió las tinieblas de la claridad. ¿Y cómo hizo la claridad si el sol no estaba? ¿Cómo pudo hacer el Señor 2 días de creación, 3 días que había claridad y el sol no estaba? Mi hermano, Dios, el poderoso Dios, fue el que hizo el universo. La ciencia no puede entender cómo puede decir la palabra que el sol se detuvo. Y usted me pregunta a mí y yo le digo, mire, yo no sé nada de astrología, no sé nada de la ciencia, la NASA está capacitada, pero déjeme decirle que si la Biblia dice que el sol se paró, yo le creo a la palabra de Dios. Creo que ese hombre se atrevió a parar el sol, a decirle, sol, parate en ese lugar, luna, tú te paras en ese lugar, y la gracia de Dios estuvo sobre ese hombre y el milagro sucedió. El mismo Dios que creó al sol fue el mismo Dios que lo detuvo. ¿O por qué la ciencia no me crea o no entiende todavía cómo fue? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es la creación? ¿Cómo fue la creación?
¿Cómo la ciencia no puede entender? Yo no me quedo con la evolución. Hay un Dios creador que creó todo a la perfección y que todo se mueve alrededor de Él. Él es el centro. Él es el eje. Y todo se mueve alrededor de Él. Si Josué tan atrevidamente dice que no hubo día como ese día, se atrevió a decirle al sol, sol, parate, luna, detente. La voluntad de Dios estaba sobre ese hombre. Y el sol se paró y la luna se paró. ¿Solo para qué? Para que el pueblo de Dios pudiera vencer a ese enemigo que tenía que vencer ese día. Que tenían que vencerlo. Ese era el día, mi hermano. Ese era el momento. ¿Por qué quiero traerte esta palabra en esta mañana y en este día, en esta tarde, perdón, y en este día, mi hermano? Es porque como seres humanos, como hijos de Dios, estamos necesitando en este tiempo una intervención divina. Estamos necesitando, mi hermano, que Dios termine con esta pandemia. Hay momentos en la vida del hombre en que Dios marca los tiempos. Dice que Abraham, su descendencia, la descendencia de Abraham, iba a estar 400 años en Egipto. 400 años que iban a estar en esclavitud. No se cumplió un año más, no se cumplió un año menos. A los 400 años, según Dios lo dijo, aparece Moisés, el Señor los saca, salen de la esclavitud. 400 años, fecha, tiempo que Dios puso. También si vamos a Jeremías también profetizó y dijo que el Señor le mostró que 70 años iban a estar cautivos por su testarudez, por alejarse de Dios, por no hacer la voluntad de Dios. 70 años iban a estar cautivos en Babilonia y estuvieron 70 años. No estuvo un día más ni un día menos. Por más que Daniel se arrodillara a orar y mirara a Jerusalén todo el tiempo y está orando, no oraba para que el tiempo, para que el Señor acorte su tiempo. Oraba por su pueblo, oraba por Jerusalén, pero él sabía que si Dios dijo 70 años y él conocía la palabra de Jeremías, si iba a estar 70 años, 70 años iban a estar. Cuando Dios marca los tiempos, mi hermano, son los tiempos de Dios. También si vamos a José, dice que el faraón tuvo un sueño y vio 7 años, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, abundancia, 7 años de pobreza y 7 años de abundancia. Pero eran tiempos, fueron años puestos por Dios. Mi hermano, ¿tú sabes cuánto tiempo llevará esta pandemia? Déjame decirle que no creo, no puedo descifrar y nadie puede decir que Dios marcó un tiempo en esta pandemia. Déjame decirle lo que yo creo y lo que estoy viendo, por lo cual quiero con este mensaje poder concientizar y ponernos de acuerdo en hacer algo juntos. No creo que Dios haya puesto una fecha de vencimiento a esta pandemia. Creo que Dios está esperando que sus hijos, nosotros, le pongamos fecha de vencimiento a la pandemia. De la misma forma en que Josué veía que la noche se venía y tenía que prolongarse el día, se atrevió a pedirle. Dice que no hubo día como ese día porque Dios oyó la voz de un hombre que fue Josué. Josué sabía que ese era el día para vencer al pueblo enemigo. Y ese era el día y entonces tuvo que recurrir a Dios al gran milagro y decir que la noche no venga. Y la noche se venía. Pero de esa forma detuvo y ganó la batalla a los 5 reyes. Hermano, la noche se nos está viniendo.
Hay mucha gente que está muriendo. Y no creo que esto tenga fecha de vencimiento y no creo que esto, permitido por Dios, no traído por Dios, permitido por Dios, tenga una fecha de vencimiento en la intención de Dios. Si no, me parece que de la misma forma que Dios le había dado esa batalla a Moisés, Dios le estaba dando la herramienta a Moisés de decir: animate, atrévete, sé atrevido. Yo estoy contigo, peleo a tu lado. Soltá palabra de parte mía y decí lo que se te antoje. Porque Josué podía haber pedido cualquier otra cosa, menos que el sol se pare. Ese gran milagro que la ciencia no puede entender y que nosotros lo podemos entender a través de la fe, es lo que nosotros estamos necesitando hoy. Y la decisión que tomó Josué, esa decisión de ver que Dios estaba peleando al lado de él, es la que tenemos que tomar nosotros en este tiempo. No creo que el Señor esté tomándose ese tiempo y haya dicho 3 años de sequía como pasó con Elías. No creo, 7 años de miseria, no creo que pase por ahí. Creo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo que nos atrevamos a soltar palabra de Él para que esta pandemia de una vez por todas nos deje de molestar, de una vez por todas deje de traer miserias a las naciones, miserias a tu vida, muerte, temor, enfriamiento espiritual, alejamiento espiritual. Este enemigo nos está derrotando por muchos lados. Y no nos damos cuenta que no tiene fecha de vencimiento de parte de Dios, sino a través de lo que nosotros podamos soltar. Palabra de Él. Anoche, mi hermano, me llegaba el pedido y me confirmaba la palabra del apóstol, de nuestro apóstol. Pastores, tenemos que estar orando. Pastores, los voy a invitar a que a las 10 de la noche nos unamos juntos en oración para que retroceda esta pandemia. Y yo decía: gracias, Señor, porque es lo que yo mañana voy a predicar y mañana voy a proponerle a mi pueblo. A soltar palabra atrevida, a decirle a esta pandemia: tenés fecha de vencimiento y es ahora. Y no va a haber, no habrá, tal vez en muchos años, otra decisión bien tomada del pueblo de Dios, unánime y junto, de soltar palabra en contra de esta pandemia para que se vuelva atrás. Las vacunas no dan abasto. Gloria a Dios por aquellos que se vacunaron y se están vacunando, pero Dios tiene que intervenir con su mano. Son momentos muy difíciles, mi hermano. Dice que si Dios atendió una vez la voz de un hombre, ¿cuánto más atenderá? Yo le decía anoche al apóstol, cuando él me mandaba la invitación por WhatsApp, y le decía: apóstol, estoy con usted, me sumo con gozo, porque si Dios atendió la voz de un hombre, ¿cuánto más va a atender la voz de una asociación, de muchos hermanos, de muchas iglesias juntas? No termino de contestar al apóstol que me manda un WhatsApp, mi nuera, con un pedido también de los pastores, presidente de la Asociación Iglesia de Dios, Pastor Villanueva y su esposa. Hermano, decían ellos: les invito a que estemos juntos en oración por esta pandemia. Me parece que el tiempo ha llegado, mi hermano. Me parece que la noche nos está llegando. Me parece que son muchas las situaciones ya que el enemigo nos está robando a través de esta pandemia. Porque dentro de esta pandemia tenemos las pandemias, dentro de esta crisis tenemos nuestras crisis que nos están debilitando, comiendo desde abajo. El área económica en muchas personas las está destrozando, mi hermano. Y es como que Dios quedó pequeño al frente de toda esta circunstancia mundial.
pelea al lado nuestro. Dios no es pequeño, Dios no se ha achicado. Lo que pasa es que las circunstancias nos están tapando hasta la misma figura de Dios. Dice la palabra que Dios estaba peleando con el pueblo al lado de Josué, pero Josué quería más. Josué necesitaba más. Josué necesitaba que ese día no terminara, que la noche no viniera, para poder derrotar a los enemigos, mi hermano. Esta pandemia tiene vencimiento. Y el vencimiento que la pandemia tiene es el vencimiento que nosotros consideremos de ser atrevido en Dios. De no permitir que el enemigo nos siga robando. Lo que nos robó durante más de un año, ya 1 año y medio. Las iglesias cerradas. Los hogares cerrados. Con el temor de abrazar a nuestros nietos, a nuestros hijos, con el temor de reunirnos con nuestros seres queridos, con una economía que se viene derrumbando todos los días. La noche nos está llegando. Pero en medio de la noche que nos está llegando, yo quiero decirte que la luz de Cristo se ve en el horizonte. Y Él está peleando a nuestro favor. Solamente que tenemos que soltar esa palabra de fe, esa palabra que pueda hacer el sol parar con toda desfachatez. No importa que la ciencia no lo pueda demostrar. Pero decirle, Jesús dijo, si ustedes tienen fe pequeña, le dirían a ese monte que se traspase a la mar y el monte se traspasaría. Josué lo probó y detuvo el sol. Y pudieron derrotar a sus enemigos. Mi hermano, mi hermana, está en ti, está en mí. Y si Dios pudo oír la voz de un hombre, ¿cuánto más la voz de muchos hombres, muchas mujeres? La voz de un pueblo necesitado que esto se termine. Si la vacuna no pudo terminar, si los grandes países del primer mundo no pudieron terminar con esto, quiere decir que esto está, que tiene fecha de vencimiento y no la pone Dios, la ponemos nosotros, la pones tú, la pongo yo, atreviéndome a ser atrevido, valga la redundancia, y si tengo que decirle al sol que se detenga, le voy a decir: sol, detente, y tu luna, detente de este lado. Para que la noche no nos llegue, para que podamos vencer a este virus invisible a los ojos humanos, pero que nos está comiendo, nos está terminando la familia. Mi hermano, mi hermana, Dios pelea al lado nuestro. Y está en nosotros que nos pongamos de acuerdo para vencer este virus, que tiene fecha de vencimiento en el mismo momento donde nosotros nos atrevemos, primero, a estar en unidad. Dios no va a escuchar a llaneros solitarios. Dios va a escuchar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que están en un cuerpo. Anoche nos llamaba el apóstol y decía: hermanos pastores, les pido que nos unamos en oración, que nos acoplemos como cuerpo. Y digo: Señor, me estás confirmando la palabra. Mi hermano, hay un pueblo que está preparado para orar. Hay un pueblo que tiene la necesidad y tiene que ver que la responsabilidad está en nosotros ahora. Ese cuerpo, ese pueblo somos nosotros, ese pueblo eres tú. Eres parte de un pueblo, parte de un cuerpo. Yo sé, mi hermano, que son momentos difíciles, que tal vez la economía te esté golpeando las puertas de tu casa, que tal vez las enfermedades
que tenemos de base. Ni siquiera podemos pensar en enfermarnos porque no hay un lugar. ¿Te das cuenta dónde hemos llegado? ¿Te das cuenta que la noche nos está viniendo y no la vemos? ¿O no hacemos nada para que la noche no nos atrape? Esta es nuestra oportunidad de marcar en la historia. El Señor nos puso en este momento de la historia, en este contexto, para que nosotros podamos detener el sol, parar la luna, metafóricamente, detener este virus a través de la oración, a través de la unidad. Hace un año y pico atrás orábamos y teníamos pero ahora hay una necesidad extrema. Esto ya nos está llevando mucho tiempo. Se está llevando muchas vidas. Está dejando mucho temor. Está rompiendo muchas relaciones. Está separando al hombre de Dios. Y no Dios del hombre, sino el hombre se está separando de Dios. Las personas se están minimizando a Dios, lo están haciendo chico. Hoy, mira hermano, ayer en el trabajo tenemos un taller muy amplio, muy grande y un televisor y estaban todos trabajando en su puesto de trabajo y estaban informativos y llego yo a la mañana y cambio el informativo y pongo esa canción tan hermosa que dice: poderoso Dios, mi alma clama por ti. Se transformó la atmósfera. Pudimos ver y cantar a un Dios grande, a un Dios poderoso. Y se me irizaba la piel cuando escuchaba cantar en ese escenario a grandes músicos, a gran cantor. Y le decía a mi hijo: mirá cuando volvamos a eso. Mirá cuando volvamos a llenar estadios, mirá cuando volvamos a hacer esos eventos, mirá cuando volvamos. Pero lo importante no es volver a los eventos, lo importante es volver a poner a Dios en su lugar, entronarlo. Poderoso Dios, grande Dios, mi alma clama por ti. Grande Dios, que puedes detener el sol, que puedes parar la luna, que puedes terminar, mi Dios, con este flagelo. Tú me dirás: pero pastor, estás loco, ¿cómo vamos a que el sol se detenga? Mira, yo te voy a invitar a que vos puedas orar para que por lo menos puedas acomodar tu crisis dentro de la crisis. Tu crisis personal. Darte cuenta que la noche se te está viniendo dentro de la familia. Y no tienes nada que hacer y achicamos a Dios. Darte cuenta que tu crisis espiritual dentro de la crisis mundial está menguando. Que esa relación con Dios se está enfriando. Le comentaba a mi hijo anoche: ¿sabes cuál es el peor momento de la vida de un cristiano? Yo sé que no podemos estar caliente ahora, tal vez, como se veían en esos eventos. Poderoso Dios, la gente caliente. Un espíritu vivo, un espíritu caliente. Tal vez no lo estemos en este tiempo. Tampoco estamos fríos, porque cuando tú veas este mensaje, cuando tú escuches una canción, tu alma se va a alegrar. Tampoco está frío. Pero estamos en la peor de las circunstancias. Estamos viviendo un momento tibio, un momento intermedio, donde lógicamente no podemos detener el sol con un soltar de palabra. Porque tampoco podemos detener nuestra crisis dentro de la crisis. Pero
Déjame leer la palabra que te quiero dejar en este día. Dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Dios está esperando que tú hables para atender tu voz. Dios está esperando que tú te animes para detener el sol cuando la noche se viene. La oscuridad nos está ganando, mi hermano. A muchos la oscuridad le está llegando a sus hogares y no se atreven a detenerla con la voz de la intervención de Dios. Anoche podía ver a un hombre, le compartía a mi esposa, un hombre muy desanimado, a un hombre que tiene trayectoria de creyente de lo más alto nivel, un hombre que ha andado en lo más alto nivel y anda como el apóstol, como nuestro apóstol. Oraba por él, me identificaba con él. Porque qué difícil nos es a los hijos de Dios cuando uno es honesto, cuando no vende verdura. Decirle, mi hermano, ¿cuál es la situación real? Pero también recibir esa visión de parte de Dios y esa palabra de parte de Dios y esa revelación de parte de Dios que nos dice, atrévase. Porque Dios escucha la voz de un hombre. Dios escucha la voz de una mujer. Cuando toma autoridad en su hogar, cuando toma autoridad en su adversidad, cuando toma autoridad y ve que se viene la noche en su matrimonio, cuando toma autoridad y ve que se viene la noche en sus hijos, en sus hijas, Dios atiende la voz de una persona, de un hijo de Él, de un hombre, de una mujer, que se atreve a soltar palabras y por más que sea ridículo, por más que no la ciencia no lo pueda corroborar ni decir, sol, parate en este lado. Hay cosas que no se pueden explicar y los milagros jamás se explicarán. Nadie puede explicar cómo con 5 panes y 2 peces comieron una multitud. Nadie va a poder explicar cómo Jesús venía caminando sobre las aguas y cómo Pedro también caminó sobre las aguas. Nadie lo va a poder explicar. Pero si nos atrevemos en esa desfachatez espiritual de animarnos a pedirle a Dios, vamos a marcar otro día en la historia que Dios escuchó, no a un hombre, no a una mujer, sino a muchos, a una iglesia, a muchas iglesias, a una denominación, a muchas denominaciones, a cientos de miles de hombres y mujeres que se van a atrever en este tiempo a soltar palabras y decir, pandemia, virus, en el nombre de Jesús, vete. Y a poner en alto nuevamente a nuestro Dios, poderoso Dios. A ese Dios poderoso que el diablo va a tratar de minimizarlo y de hacerlo chico en este tiempo. Atrévete, mi hermano, mi hermana. Atrévete a pedirle a ese poderoso Dios que revierta la situación. Anímate a no ser un llanero solitario. Mira, hermano, los días martes hemos empezado un Zoom de oración. Hermoso estuvo el martes pasado. Varios hermanos estuvieron, pero varios hermanos no estuvieron. Si tú te sientes parte de este cuerpo, si tú te sientes parte de esta iglesia, si tú eres miembro de este cuerpo, te voy a animar a que estés
Y si no puedes estar porque no tienes un celular acorde o no tienes tiempo, por lo menos que te identifiques. Acá estoy orando. Todos los martes a las 7:30 como cuerpo vamos a desafiar el mundo espiritual y vamos a pedir que el sol se detenga en el lugar donde Dios va a hacer el gran milagro en nuestra vida. Todos los martes vamos a estar orando. No solamente por la pandemia, sino por tu situación económica, por tu situación en tu hogar, por tu situación con tus hijos, por tus enfermedades. Poderoso es Dios. Si Dios escuchó la voz de un hombre, Dios va a escuchar la voz de un pueblo. Si Dios escuchó la voz de un hombre, Dios va a escuchar las voces de cientos de miles que se van a unir a través de un cuerpo, no de un llanero solitario, de un cuerpo. Mi hermano, mi hermana, este es el mensaje que el Señor me dio para ti. La ciencia no podrá corroborar, pero déjame decirte que Dios no es el que explica cómo hacen los milagros. Él hace los milagros. Y esos son milagros. Intervención de Dios en lo racional del hombre. Lo irracional del hombre es la intervención de Dios. Lo irracional del hombre no puede entender cómo fue la creación. Pero el mismo Dios que creó el sol y que creó la luna la paró donde Él quiso a través de la voz de un hombre. Dios parará la situación a través de ti, a través de mí. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor en este tiempo pueda ubicarse en ese lugar de privilegio que tú le habías puesto, en ese lugar que Él se merece en tu vida, allá arriba, ese Dios grande, ese Dios poderoso. Está contigo, está aquí, está en mí, está en ti. Acudamos antes que la noche venga. Detengamos el sol, detengamos la luna, soltemos palabra de autoridad de parte de Dios. Que el Señor te bendiga. Será hasta el martes a las 19:30 horas. Iglesia del Poder de su Amor. Estás invitado, hermano, hermana, que no pertenece a nuestra congregación, a nuestros cuerpos. Si tú tienes algún conocido y quieres participar, puedes pedir el link, puedes acercarse a una persona que sea miembro de nuestra congregación y gustosamente te vamos a hacer partícipe también de este pedido. No te quedes solo, no te quedes sola. Dios escuchó la voz de un hombre, de una mujer, pero Dios escuchará cuánto más a todo un pueblo. Amén. Que el Señor te bendiga. Diga conmigo, mi alma clama por ti. Mi alma clama